¿Estás por armar un rosario y no estás seguro qué técnica utilizar, qué te conviene más hacer? En la clase de hoy vamos a ver 3 formas de hacer un rosario. Vamos a utilizar alfiler, vamos a utilizar hilo y vamos a utilizar una con alambre. Si te interesa aprender más sobre los rosarios, quédate a ver este video. Para el primer ejemplo vamos a necesitar hilo chino de calibre .8, unas venturinas cafés como estas, que son en medida 8 milímetros. Vamos a necesitar bolita de 8 de chapa de oro, bolita del 3 de chapa de oro, unos capuchoncitos como estos en forma de flor. Estos capuchoncitos son opcionales. Yo los estoy utilizando porque la bolita que tengo tiene la perforación muy grande y estos nos van a ayudar a que la perforación quede más chiquita y no se note tanto. Entonces esta es la secuencia que vamos a ir utilizando. Pon una bolita de venturina, 2 cristales, una venturina y 2 cristales, hasta que lleguemos a 10 venturinas. Tiene su origen en el siglo IX. El rezo es de la Orden de San Benito. El rosario es la reina de las devociones marianas. Tiene raíces muy profundas para orar por un enfermo, para hacer una petición especial, para ejercitar la oración en familia. Sus misterios y sus oraciones están tomados de rezos bíblicos. En él se reza con los labios, se medita con el alma y se ama con el corazón. Una vez colocado el primer misterio, vamos a poner 3 bolitas doradas. Esta es de medida de 3 milímetros. Enseguida de las 3 bolitas doradas vamos a colocar una flor como esta, que es el capuchón, la bolita de 8 y otro capuchón y otras 3 bolitas doradas. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces más. Ve moviendo tu rosario del lugar para que no te quedes sin hilo, pero asegúrate de que en la punta coloques algo para que no se te vayan a salir todo lo que ya hicimos. En este momento yo le voy a poner un cristalito y un nudito, que seguro que estos me van a sobrar muchos, entonces vamos a utilizar este y un nudito. Este nada más es para que no se te salga todo el trabajo que ya llevamos, entonces lo bajamos. Se viene encimada
Aquí llevamos 4, nos hace falta uno más. Ya le vamos a desatar este nudito que quedó aquí porque ya completamos los 5 misterios. Aquí los tenés. Ahora vamos a desatar este nudito y le vamos a colocar 2 cristales de cada lado. Aquí están. Y le vamos a hacer un nudito que quede justo aquí. Bueno, primero que eso vamos a ponerle una bolita. A ver si logramos hacer que entre. Este hilo es delgadito, pero también te ayuda mucho que lo quemes bien de la punta. Lo más delgadito que puedas. Ay, parece que no nos queda. Como que haces unos empujoncitos y al mismo tiempo estás rotando el hilo. Como si esto fuera una tuerca y un tornillo, yo empujo y doblo. Empujo y doblo. Aquí ya salió un poco más. Listo, sí se pudo. Asegúrate de que el hilo quede parejito. Que no te vaya a quedar flojo de algún lado. Así como este. Muy bien, ya que lo tenemos aquí, podemos colocar estas 2 bolitas más y unos cristalitos y enseguida pondremos la cruz. Aquí vamos a aplicar la misma técnica que en la bolita. Empujamos con la pinza los hilos, empujas al lado contrario la piedra y como un tornillito le vas dando vuelta. ¿Qué tal? Ya salió la punta, ahora sí con la pinza. Listo. Dentro. Colocamos el capuchón, ese sí entra con facilidad. La bolita dorada. Dentro, perfecto. Jala bien los hilos. Aquí, esta parte yo te sugiero que tengas los hilos del mismo tamaño. Aquí le corté un poco este lado, pero para no quemarle de nuevo, pues ya lo dejamos así, ni modo. Ahora vamos a tratar de poner un cristalito más. A ver si este te deja, vamos a ver.
Híjole, ya me quitó la punta. Bueno, vamos a aprovechar para cortarlo a la medida. Y quemamos esta puntita para que entre bien. Colócale el separador, el capuchoncito, capuchón, separador de bolita, de florecita, perdón. La bolita. Capuchón. Este capuchón está padrísimo, te sirve muchísimo para decorar la piedra cuando vas a hacer aretes así sencillos, le da una vida a la piedra súper bonita, te lo recomiendo muchísimo. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a colocar la cruz. Déjenme quitar toda esta bolería. Vamos a poner una bolita más para que se vea así con caída. Esta es la peor parte. Bueno, no. En esa última colocas la crucecita. Te vas hasta el inicio del rosario y vamos a hacer un nudo el nudo lo vamos a hacer doble. Este es el nudo franciscano, ya lo hemos visto en otros videos. Pasé 2 veces por el contorno y me queda así de flojito, mira. Y voy a pasar este hilo por todas las vueltas que nos quedaron. Las 2 puntitas tienen que entrar. Ahí está. Perfecto. Aquí cuidado de que no se te vaya a quedar en la argolla de la cruz, tiene que quedar sobre la argolla de la cruz. Estiramos bien. Y listo. Bueno, todavía no, vamos a cortarle aquí. Quemamos un poquito. Esta parte del quemado es para sellar por completo el cierre. Mira cómo nos quedó. ¿Qué tal? Aquí está. Este es el primero hecho con hilo. La verdad está muy fácil, solamente hay que ir pasando las piezas, contándolas para que no nos vayamos a perder. Y colocamos el nudito. Espero que te guste y continuamos en el siguiente video. Para el segundo, estos son los materiales que vamos a necesitar. El principal va a ser el alfiler, lo estamos utilizando de 2 centímetros. Voy a colocar la bolita de piedra natural. Y aquí, como este está muy grande para la vuelta que yo le voy a dar, le voy a cortar un poquito. Le estoy cortando 1 centímetro aproximadamente. Me coloco en la punta, que no quede casi nada de
el alfiler por fuera y ahí voy a dar un muñequeo hacia afuera. Cuando estoy ahí, la vuelta no me queda completa, entonces voy a regresar un poquito, así, y vuelvo a cerrar. Y ahí ya me quedó completa. Vamos a repetir 10 veces este proceso. Vamos a cortarle el centímetro y del centímetro me coloco. Siempre trata de utilizar el mismo lugar en la pinza. Si voy en medio la punta sí lo voy a hacer muy chiquito, o la parte trasera o más pegado hacia la muñeca, que sería la parte más gruesa. Doy el muñeco hacia afuera, no me queda la primera, regreso y vuelvo a dar el muñequeo. Ahí está. Ahora con una pinza plana vamos a abrir esa parte que acabamos de engarzar y le metemos el anterior que habíamos hecho. Vamos a unir uno con uno hasta completar los 10. Esto lo vamos a hacer 5 veces, 5 de 10. Para abrirla solo es hacia arriba y regreso otra vez. Nunca lo hagas así como desdoblando, sino solamente hacia un ladito, sin desdoblar, sino solo hacia un ladito. Vamos a colocar una ágata de número 8 en el alfiler también. Este va a ser el Padre Nuestro. Es por eso que viene de una medida un poco más grande. Aquí damos el mismo engarce y lo colocamos también. En este punto, si tú quieres hacer esto un poquito más largo, le puedes agregar un pedacito de cadena aquí o algunas argollas para que este tenga más separación entre las Aves Marías y el Padre Nuestro. Aquí yo ya tengo unos. Recuerda que tenemos que formar 5, entonces ya tenemos 5, los vamos a unir este con este. Aquí está, así. Ahora vamos a agregar otro para que se quede uniendo estas dos. Vamos a agregar estos 4 más. Este material que estoy utilizando se llama rodio. Su base es de latón y viene con un baño de rodio. El rodio es un material muy resistente, algo parecido al acero inoxidable.
Ok, entonces este lo vamos a poner aquí, este aquí, este aquí, este aquí y la cruz. O podemos poner esos dos juntos, este aquí y la cruz. Sí, creo que mejor así. Vamos a unir los estamos uniendo en la misma piedra, en el mismo engarzado, así. Seguiría a unir la ágata del número 8. Y la crucecita sería el final. Y esta es una idea con alfiler. También es muy fácil, un poquito más trabajosa que la anterior, que es con hilo. Pero se ve también súper bonita y muy fácil de hacer. Para esta sí es necesario que tengas tus pinzas. Listo. Para el siguiente vamos a necesitar estos materiales. Este es el siguiente, vamos a utilizar estos materiales. Tenemos perla de río color rosita, alambre con chapa de oro, estos componentes que vienen también con chapa de oro. Y vamos a empezar a hacer el engarzado. Lo que yo te sugiero primero es que metas, lo que yo te sugiero primero es que metas los 10 o 9 o con los que quieras iniciar. Si vas a trabajar directamente del rollo, todas las perlitas. Vamos a necesitar 50 perlas, 52 perlas en total si es que le quieres poner en la parte de abajo, y si no, nada más 50 perlitas. Y 4 separaciones o 6 si le quieres poner en la parte de abajo, que serían estas. Listo, vamos a empezar con esta. Para hacer el engarzado voy a necesitar dejar 2 centímetros o la medida de un dedo. Me coloco justo a la mitad porque yo quiero este tamaño de argolla, pero recuerda que si la necesitas un poco más pequeña, pues te pones en la punta, y si la quieres más grande, un poco más hacia atrás. Doy el muñequeo hacia afuera. Me voy a colocar de esta manera poniendo la pinza en el centro del círculo. Esto va a evitar que se deforme mi círculo y aquí voy a generar presión. Con este pedacito que me quedó voy a empezar a engarzar. Vamos a dar las vueltas. Trata de que queden lo más justas posibles y que tampoco se vayan a encimar. Y de esta manera, con 2 vueltas es suficiente. Me va a quedar un excedente aquí, lo vamos a estar quitando con las tijeras o con las pinzas de corte. Pasas una de las perlitas y repetimos. En esta ocasión no vas a dejarle los 2 centímetros, sino nada más medio centímetro, y tú te vas a ayudar con los dedos a agarrar el alambre y hacerlo hacia ti para que complete el círculo. Una vez que ya tengas el círculo hecho, vas a colocarte justo a la mitad y hacemos los 2 engarces. Si te fijas, yo me ayudo empujando la perla que ya está puesta. Ahí están los 2 y cortamos.
Si te llega a quedar un poquito de rebaba por aquí, casi no se ve, hay que completar el círculo, hay que completar la vuelta con la pinza plana para evitar que este se abra o te pueda lastimar. Vamos a repetirlo 10 veces. En el segundo voy a entrar, antes de cerrar el círculo, voy a meter el anterior. Igual me quedo a la mitad del círculo y hago el engarzado. Aquí ya tengo unas hechas, entonces voy a adelantar un poquito. Hay que recordar que son 5 como estas de 10 piecitas. Ahora le vamos a colocar un poquito de cadena. Esta la debemos de dividir en 8 pedazos, entonces la ponemos a la mitad. Y de ahí
a la mitad. Esta es una cadena de chapa que viene soldada, viene de 14 quilates. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltó, contamos 4 y en el quinto eslabón. Lo vamos a colocar al alambre. De aquí vamos a poner el separador, que va a ser el Padre Nuestro. Vamos a repetir el mismo proceso, solamente que con un ingrediente diferente. A estas pelotitas les vamos a agregar un capuchón porque la perforación que traen está un poquito grande. No está tan grande, pero sí un poco, entonces vamos a hacerla más pequeñita con este capuchón. Colocas el último eslabón de la cadena. Y aquí no vayas a cerrar porque hay que colocarle otro pedacito de cadena.
Estas últimas dos perlitas, como van a conectar, las vamos a dejar un poquito abierta. Hacemos el último engarzado. Bueno, de una vez. Vamos a meter aquí. Tú siempre córtalo a tu beneficio. Si sientes que lo quieres cortar por pedacitos, está bien. Como tú te acomodes. Esto de la bisutería es más de maña que nada. Así que hay que acomodarnos, que te sientas segura con lo que estás haciendo. Está perfecto. Yo te doy un ejemplo, pero tú puedes hacerlo como te guste más, como te vayas acomodando. Esta partecita se llama Madonna o puede ser también separador de 3, crucero también le llaman así. Pues listo, ya nos quedó súper bonito. Este claro que quedó más largo que los anteriores. Aquí está. Aquí tenemos el pasado. Alfiler, este es puro engarzado. Y el que hicimos de hilo, ¿qué tal? Déjame en tus comentarios cuál te gustó más. Espero que los pongas en práctica. Gracias por ver el video, mi nombre es Katherine y así fue como nos quedó. Este es el del engarzado, alfiler y el de hilo. Este es el más facilito de todos. Espero que los pongas en práctica y que sigas mi canal. Nos vemos en un próximo video.